La llave giró en la cerradura con un chasquido breve, casi musical, pero Claire lo sintió como el sonido de un vidrio que se quiebra desde adentro. No supo por qué le temblaban los dedos cuando tocó el pomo, quizá porque el metal estaba tan frío que le ardió. La puerta se abrió con un murmullo suave, no un chirrido, sino un susurro que pareció decirle algo que su mente todavía se negaba a comprender. Había silencio, pero no el silencio normal de una casa vacía, era un silencio espeso, lleno de respiraciones ajenas. El aire la golpeó antes de que pudiera ver. Tenía un olor conocido, el perfume amaderado de Logan, su esposo, mezclado con algo floral, más joven, un aroma que reconoció al instante. Peonías. La fragancia que había elogiado 3 semanas atrás, cuando la amiga de su hija se la había mencionado con timidez y una sonrisa. Qué lindo perfume, le había dicho entonces, sin sospechar que esa misma fragancia sería la que marcaría el fin de su matrimonio. Entró un paso más, despacio, como si cada centímetro del piso pudiera ser una trampa. La luz del atardecer se filtraba entre las cortinas y convertía el polvo suspendido en un espectáculo dorado. Por un instante, el cerebro de Claire intentó agarrarse de esa belleza absurda. Luego vio los cuerpos. Primero, la espalda de Logan. Los hombros familiares, el cabello con las primeras canas que ella solía acariciar cuando él caía dormido en el sofá. Todo igual, salvo que ahora no pertenecía al hombre que conocía, sino a un desconocido. Después, el segundo cuerpo. Pequeño, joven, con el cabello extendido sobre la almohada. Madison. La mejor amiga de su hija Marlene. La chica que había pasado tantas tardes en su casa, riendo en su cocina, llorando por sus exnovios, llamándola segunda mamá. Por un instante, Claire creyó que no estaba viendo bien. Que el cerebro, saturado por el cansancio, le jugaba una broma cruel. Pero el cuerpo no mentía, reconocía las voces contenidas, el ritmo entrecortado de 2 respiraciones que no se detuvieron ni siquiera al oír la puerta. Logan giró la cabeza y, al verla, su rostro pasó por una secuencia grotesca de emociones, sorpresa, pánico, culpa. Madison, en cambio, se limitó a mirarla. Fue una mirada larga, precisa, como si llevara semanas esperando ese momento. Los ojos azules de la joven la atravesaron con una calma inquietante. Y entonces sonrió. No una sonrisa nerviosa o avergonzada, sino una sonrisa lenta, controlada, que se dibujó con exactitud en el rostro como una firma. En esa curva de labios había un mensaje tan claro que no necesitó palabras: gané. El tiempo se distorsionó. Claire sintió que todo se detenía, que el aire se espesaba hasta volverse irrespirable. Su cuerpo temblaba, pero no del todo de rabia, era una mezcla extraña de incredulidad y asco. Su mente buscó refugio en lo cotidiano, las sábanas que había lavado esa mañana, el reloj de Logan sobre la cómoda, el retrato de familia sobre el buró. Cada objeto, cada pequeño detalle, se convirtió en una herida. Quiso decir algo, pero no encontró palabras. ¿Qué se dice cuando la traición lleva el rostro de una niña a la que cuidaste, alimentaste y abrazaste como a una hija? El sonido que salió de su garganta no fue un grito, ni siquiera una exclamación. Fue un gemido sordo, un ruido húmedo que no pertenecía al lenguaje. Logan se incorporó con torpeza, balbuceando su nombre. Claire, espera, puedo explicar. Pero ella no escuchó el final. Su atención seguía fija en Madison. La joven no se tapó, no retrocedió, no intentó disimular. Solo la observaba, con esa sonrisa que parecía más vieja que su rostro. Era la sonrisa de alguien que había planeado el momento y estaba disfrutando del resultado. Claire retrocedió un paso, con la misma lentitud con que uno se aleja del borde de un precipicio. Su cabeza estaba llena de imágenes fragmentadas, la primera vez que Madison había cruzado la puerta de su casa, su hija abrazándola en Navidad, las tardes de estudio en el comedor, las risas compartidas en la cocina. ¿Cuándo había empezado todo? ¿En qué momento lo que parecía cariño se transformó en conquista? El perfume seguía flotando en el aire. Claire pensó en aquella conversación de domingo, cuando le había dicho que ese aroma le recordaba la primavera. Ahora entendía que ese detalle inocente era una marca, una señal que Madison había dejado para ella.
Una huella. La fragancia convertida en trofeo. La habitación seguía igual, y sin embargo todo estaba contaminado. Las sábanas blancas eran una bandera rendida. El aire, un testigo cómplice. La luz dorada del sol, una ironía insoportable. Claire sintió que si no salía de allí en ese instante, el aire mismo la quebraría. Cerró los ojos un segundo, pero la imagen ya estaba grabada. La sonrisa, el gesto de triunfo, la calma impúdica. Nada de lo que hiciera podría borrar eso. Dio media vuelta, con las piernas convertidas en columnas de sal, y salió del cuarto. En el pasillo, el mundo pareció inclinarse. Bajó un escalón, luego otro, aferrándose al pasamanos para no caer. Todo el cuerpo le pesaba, como si arrastrara el doble de su edad. La casa estaba silenciosa, pero ese silencio tenía otra textura, como si hasta las paredes supieran lo que había ocurrido. Llegó a la cocina, encendió la luz sin pensarlo. El reflejo del brillo en la encimera la obligó a parpadear. Tomó un vaso, lo llenó de agua. La mano le temblaba tanto que el agua se derramó. Bebió un sorbo, apenas uno, y lo dejó sobre la mesa. Necesitaba moverse, hacer algo que la mantuviera de pie. En el piso superior, escuchó pasos. Logan, apresurado, buscando ropa, diciendo su nombre otra vez, más fuerte. Pero ya no era su nombre en su boca. Era solo ruido. Claire no respondió. Se quedó mirando el reloj de pared, hipnotizada por el tic-tac que marcaba una normalidad imposible. Cuando lo oyó bajar, su respiración se aceleró. Él apareció en el marco de la puerta, con el cabello desordenado y el rostro desencajado. Por favor, déjame explicarte, dijo. Ella levantó la vista, y en ese momento comprendió que no necesitaba ninguna explicación. Ninguna historia podría limpiar la escena que acababa de ver. Madison bajó detrás de él, completamente vestida, con el mismo aplomo que si acabara de salir de una reunión. Su serenidad era insultante. Claire, dijo, como si fueran amigas discutiendo un malentendido trivial, no quería que te enteraras así. Claire la miró fijamente. Así, repitió. Su voz sonó extraña, hueca, como si viniera de otra persona. ¿Y de qué otra forma podía enterarme? Madison bajó los ojos apenas un segundo, lo justo para simular vergüenza. Luego los alzó de nuevo, brillantes, húmedos, y pronunció con voz suave, por favor, no le digas a Marlene. No podría soportarlo. Eso fue lo que la quebró. No la escena, no la traición, sino la frialdad de esa frase. No le digas a Marlene. Como si el dolor de Claire fuera un detalle menor en el plan. Como si la prioridad fuera proteger su juego, mantener intacta su posición dentro de la familia. Claire sintió una oleada de rabia que le subió por la garganta, caliente, eléctrica. La miró con una calma aterradora. Sal de mi casa, dijo, sin levantar la voz. Ahora. Madison pareció vacilar, pero solo por un instante. Luego asintió, recogió su bolso y caminó hacia la puerta con paso firme, sin volverse. Claire la siguió con la mirada hasta que desapareció. El sonido de la puerta cerrándose fue una liberación y una condena a la vez. Cuando se quedó sola con Logan, el aire volvió a pesar. Él intentó acercarse, pero ella retrocedió un paso. No me toques, dijo. No quiero escucharte. Logan bajó la cabeza, derrotado, murmurando disculpas. Pero Claire ya no oía las palabras. Solo pensaba en la sonrisa. Esa sonrisa cruel, planificada, imposible de borrar. En silencio, subió la mirada hacia el techo. La casa, su refugio durante tantos años, había sido profanada. Y sin embargo, supo que todavía era suya. No sabía cómo, ni cuándo, ni con qué fuerzas, pero en ese instante tomó una decisión que no necesitó formular, no se derrumbaría. No después de lo que había visto. No después de esa sonrisa. Porque en ese gesto, entendió algo que cambió todo, no era solo una infidelidad. Era un desafío. Y Claire no estaba dispuesta a perder. 6 semanas antes de aquella tarde, la vida de Claire parecía normal. Demasiado normal,
quizás. La rutina tenía esa textura predecible que siempre la había tranquilizado, el aroma del café recién hecho, el sonido de las llaves de Logan al salir, el zumbido leve del refrigerador en las mañanas silenciosas. Habían cumplido 19 años de casados, y aunque la pasión ya no ardía como antes, Claire pensaba que esa calma era una forma distinta de amor. Un amor maduro, sólido, sin sobresaltos. Pero el cambio comenzó en los detalles, en esas grietas diminutas que uno nota pero decide no mirar demasiado de cerca. Primero, las noches extendidas en la oficina. Logan siempre había sido dedicado a su trabajo, pero últimamente las llamadas se multiplicaban. Decía que había una nueva campaña, un cliente exigente, una auditoría de última hora. Claire le creía, o al menos quería hacerlo. Cada excusa sonaba razonable, hasta que empezó a repetirse con demasiada perfección. Luego vino el teléfono. Antes lo dejaba sobre la mesa, conectado al cargador, sin clave. Ahora lo llevaba consigo incluso al baño. Cuando vibraba, lo tomaba con un movimiento rápido, casi instintivo. Trabajo, decía con voz neutra, mientras sus ojos brillaban con una luz nueva, incómoda. Claire lo observaba desde la distancia, intentando no sonar paranoica. Había leído artículos sobre la privacidad, sobre cómo los matrimonios saludables requerían confianza. Así que decidió callar. El perfume fue la siguiente pista. Un aroma distinto, más joven, más fresco. No era el que ella le había regalado por su aniversario, ese con notas amaderadas que siempre le parecieron elegantes. Este era cítrico, ligero, casi juguetón. ¿Nuevo perfume?, preguntó una noche. Logan sonrió, besó su frente y respondió, lo cambié, necesitaba algo distinto. La frase se le clavó como una astilla. Necesitaba algo distinto. ¿Distinto a qué? Después llegó el gimnasio. Logan nunca había sido un hombre de rutinas físicas. Decía que prefería los paseos tranquilos y los buenos vinos, pero de pronto empezó a levantarse temprano para entrenar. Me hace bien despejarme, le explicó. Claire quiso acompañarlo una vez, pero él se negó con una excusa amable. El gimnasio está lleno de chicos, te aburrirías. Ella rió, fingiendo que no le importaba, aunque en el fondo sintió el primer pinchazo del presentimiento. Un domingo de brunch fue el momento en que todo cambió de tono. Madison había venido a casa con su hija, Marlene, como tantas otras veces. Se sentaron todos juntos en la terraza, el sol colándose entre las ramas, el sonido de las risas llenando el aire. Claire los observaba con cariño, hasta que notó algo distinto en la mirada de Madison. Era una mirada demasiado prolongada, un destello que se deslizó por el rostro de Logan cuando él le ofreció la jarra de jugo. Un gesto insignificante, pero cargado de algo que no supo nombrar. Madison apartó la vista enseguida, con la rapidez de quien domina el arte del disimulo. Claire fingió no haberlo notado, aunque su estómago se encogió. Intentó concentrarse en la conversación, en los planes de Marlene para la universidad, en los proyectos de trabajo de Logan, pero la escena se repitió una y otra vez en su mente. Los dedos de él rozando los de Madison al pasarle la jarra, la sonrisa nerviosa, la mirada baja. Un roce inocente, demasiado inocente. Esa noche, mientras lavaba los platos, Claire repasó la secuencia de los últimos días. Las ausencias, las respuestas cortas, el olor distinto en la ropa, el teléfono boca abajo. Todo formaba un patrón. Pero incluso entonces, eligió ignorarlo. No por ingenuidad, sino por miedo. Miedo a confirmar lo que el corazón ya sospechaba. Miedo a abrir una puerta que tal vez no podría volver a cerrar. Sin embargo, las señales se volvieron imposibles de ocultar. Una madrugada, Logan recibió un mensaje. El teléfono vibró y la pantalla se iluminó. Claire no quiso mirar, pero el reflejo del cristal le devolvió una palabra fugaz antes de que él bloqueara la pantalla: no puedo dejar de pensar en ti. No había nombre, pero no lo necesitaba. Los días siguientes transcurrieron con una tensión invisible. Claire hablaba menos, él también. Se movían por la casa como dos actores que todavía recuerdan el guión, pero ya no sienten el personaje.
A veces ella lo observaba desde la puerta del estudio, con el celular en la mano, sonriendo a la pantalla. Era una sonrisa distinta, más ligera, más viva que la que le dedicaba a ella. Hasta que un martes cualquiera, el azar decidió intervenir. Claire salió del trabajo con una migraña insoportable. El sol le golpeaba las sienes y el ruido del tráfico le parecía insoportable. Decidió regresar temprano, algo que casi nunca hacía. Pensó que una ducha tibia y una siesta podrían aliviarle el dolor. Aparcó el auto frente a la casa y notó que la puerta principal estaba entreabierta. No le dio importancia. El reloj marcaba las 4 de la tarde cuando entró. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Caminó hacia la sala y dejó su bolso sobre el sofá. Desde el pasillo superior le llegó un sonido lejano, una risa ahogada, una voz masculina. Su corazón dio un vuelco. Durante unos segundos, se quedó quieta, intentando convencerse de que se trataba de la televisión, de una llamada, de cualquier otra cosa. Pero la voz se repitió, y el tono era inconfundible. Entonces subió los escalones. Cada paso sonaba como un eco dentro de su pecho. El dolor de cabeza desapareció. El aire olía diferente, una mezcla de perfume dulce y sudor reciente. Y cuando extendió la mano hacia la manija de su dormitorio, ya sabía lo que iba a encontrar. Pero igual abrió la puerta. El silencio posterior al descubrimiento fue peor que el propio acto. Claire se quedó quieta, de pie en el umbral del dormitorio, mirando a los dos cuerpos que intentaban recuperar una compostura que ya no existía. Logan se levantó de la cama torpemente, balbuceando palabras que se disolvían antes de alcanzar sentido. Madison, en cambio, se movió con una calma inquietante, envolviéndose en la sábana con la elegancia medida de quien ensaya cada gesto. Su serenidad era un insulto. Claire, dijo Logan, con la voz rota, por favor, deja que te explique. Pero ella no lo escuchó. Sus ojos estaban fijos en Madison, en esa mirada fría, calculada, que no mostraba culpa, solo estrategia. La joven la observaba como quien analiza a un rival vencido, no a una mujer devastada. No hay nada que explicar, respondió Claire, su voz firme pero baja, casi un susurro cargado de electricidad contenida. Lo vi con mis propios ojos. Madison dio un paso adelante, sin perder el control. Su rostro mostraba un aire de falsa compasión, ese tipo de expresión que se usa para suavizar una mentira. Claire, empezó, con tono suave, esto no fue planeado. No queríamos que te enteraras así. Claire rió. Una risa seca, sin alegría, que resonó como un golpe en la habitación. ¿Así? ¿Cómo se suponía que debía enterarme, Madison? ¿Con una invitación? El silencio se volvió denso. Logan intentó intervenir, pero Claire levantó una mano sin mirarlo. Era un gesto pequeño, pero bastó para cortarle la voz. Tú no hables, dijo. Ni una palabra. Madison respiró hondo, fingiendo serenidad. Detrás de sus ojos brillaba una frialdad que solo alguien con verdadera intención podría sostener. Dio otro paso, ahora más cerca, y bajó el tono de voz como si compartiera un secreto. Claire, sé que estás dolida. Pero por favor, te lo ruego, no le digas nada a Marlene. No podría soportar que supiera esto. El aire se quebró. La frase cayó entre ellas como una bomba. Claire la repitió mentalmente, incrédula, saboreando cada palabra, no le digas nada a Marlene. Esa joven, que acababa de destrozar su familia, se atrevía a pedirle silencio por el bien de su hija. ¿Por ella? Repitió Claire, conteniendo la rabia con una precisión aterradora. ¿Ahora te importa mi hija? Madison fingió bajar la mirada, con el gesto ensayado de una víctima arrepentida. Pero Claire la vio, la ligera curva en la comisura de sus labios, el brillo satisfecho en su mirada. No era arrepentimiento. Era control. Era una maniobra para minimizar el daño. Fue un error, intervino Logan de pronto, la voz quebrada, casi infantil. Un error, Claire. No sé cómo pasó. Claire giró hacia él con una calma que lo hizo retroceder un paso. ¿Un error?
repitió. ¿Un error es dejar tus noches en su casa ayudándola con su tesis? ¿Un error es esconder el teléfono en el bolsillo mientras te bañas? ¿O un error son 3 meses de mentiras? Él bajó la mirada, pero su silencio lo traicionó. Claire lo observó fijamente. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. 3 meses, respondió él con rapidez, casi demasiado rápido. Mientes, dijo ella. Lo haces desde hace tanto que ya no sabes distinguirlo. Madison levantó la voz, fingiendo quebrarse. No fue así, Claire. Fue algo confuso. Logan estaba mal, tú estabas distante. La frase se quedó suspendida, venenosa. Claire la miró como si acabara de escuchar una blasfemia. ¿Me culpas?, preguntó, apenas moviendo los labios. Madison dio un paso atrás, bajando el tono, modulando cada palabra como una actriz que no quiere salirse del guión. No te culpo, solo, creo que él se sintió solo, y se detuvo, fingiendo emoción. No quería que pasara. Pero pasó. Claire soltó una carcajada amarga. Claro, dijo, fue el destino. Como si las manos no se movieran solas, como si las mentiras no se escribieran con cuidado. Logan intentó acercarse, pero Claire se apartó. No te atrevas, le dijo. No te acerques. Por un momento, el silencio volvió a caer. Solo se oía el zumbido lejano del tráfico y el tic-tac del reloj del velador. El aire estaba cargado de perfume, de sudor, de mentira. Quiero que salgas de esta casa, dijo finalmente Claire, mirando a Logan. Ahora. Claire, por favor. No. Ya no hay por favor. No hay matrimonio, no hay disculpa, no hay nada que puedas decir que borre lo que vi. Madison interrumpió, intentando recuperar el control. Podemos manejar esto, dijo con calma. Nadie más tiene por qué saberlo. No queremos destruir a tu familia. Claire la miró, y por primera vez dejó que la rabia hablara sin filtro. Tú ya la destruiste, dijo, cada palabra más afilada que la anterior. Y no te atrevas a hablar de mi familia. Tú no sabes lo que es tener una. Madison se encogió ligeramente, pero no por vergüenza. Era cálculo. Claire lo notó. Todo en esa chica era una actuación, el tono, la respiración medida, incluso las lágrimas que asomaban en el momento justo. Logan recogió su ropa en silencio, sin mirarlas. Se vistió torpemente, con las manos temblando. Cuando se volvió hacia su esposa, ella ya no estaba llorando. La rabia había cedido lugar a una frialdad helada. Claire, te juro que no significó nada, dijo él, desesperado. Ella se cruzó de brazos, con una calma tan absoluta que lo hizo detenerse. ¿Nada?, preguntó. Si no significó nada, ¿por qué la miras como si lo fuera todo? Él no respondió. No podía. Claire lo sabía, y esa certeza fue el golpe final. Llévate tus cosas, dijo. No quiero verte cuando vuelva. ¿Volver? ¿A dónde vas?, preguntó Logan, sin entender. A respirar, respondió ella, y caminó hacia la puerta. Madison intentó decir algo más, pero Claire no la dejó. Te advierto una cosa, dijo, mirándola directamente. Si te atreves a acercarte a mi hija, te aseguro que no vas a sonreír tan tranquila la próxima vez. Madison palideció. Por primera vez, la seguridad en su rostro se quebró. Claire bajó las escaleras sin mirar atrás. Desde arriba, escuchó a Logan intentar justificar lo injustificable, y a Madison murmurar algo en voz baja, quizá una súplica, quizá una orden. Pero todo sonaba lejano, irrelevante. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, el aire de la tarde le pareció distinto. Más frío, más limpio. Caminó sin rumbo, sintiendo como las lágrimas finalmente empezaban a caer, no como un signo de debilidad, sino como una purga. La traición había tenido rostro, nombre y olor. Pero también había revelado algo que ni Logan ni Madison habían previsto, que en el momento de la ruina, Claire no se derrumbaba. Se transformaba.
Las primeras horas después del desastre fueron un borrón, un remolino de llamadas perdidas, mensajes no contestados y el eco incesante de la escena que no podía borrar de su mente. Claire pasó la noche en casa de su hermana, sin dormir, mirando el techo con los ojos abiertos. En algún punto, el llanto se le agotó, como si las lágrimas hubieran drenado no solo su tristeza, sino también la parte de ella que se permitía el descontrol. Cuando amaneció, se dio cuenta de algo, ya no sentía furia, sino una claridad helada. No había espacio para gritar. Solo para actuar. Lo primero fue proteger a Marlene. Su hija era todo lo que quedaba intacto, y Claire juró mantenerlo así. La joven tenía 19 años, universitaria, llena de sueños. Madison había sido su confidente, casi una hermana. Contarle la verdad en ese momento habría sido como prenderle fuego al suelo bajo sus pies. Claire sabía que no podía permitirlo. Así que fingió normalidad. Volvió a casa esa misma tarde. Logan ya no estaba. Había dejado un mensaje corto: necesito tiempo. Estoy en un hotel. Por favor, hablemos. Claire no respondió. Guardó el mensaje, lo imprimió, lo archivó. No por emoción, sino por método. Cada palabra sería una pieza de algo que estaba empezando a construir. Durante las semanas siguientes, jugó su papel con precisión quirúrgica. En público, sonreía. Respondía a las preguntas de sus amigas con frases vagas: Logan y yo estamos pasando por un momento difícil, pero todo se resolverá. Nadie sospechó la magnitud del derrumbe. En casa, mantenía las rutinas: desayunos a la misma hora, música suave por las mañanas, la misma calma aparente. Marlene no notó nada. Claire se encargó de que así fuera. A veces, su hija mencionaba a Madison, sin saber que cada vez que lo hacía, una sombra cruzaba los ojos de su madre. La extraño, mamá. Hace semanas que no la veo. No contesta mis mensajes. Claire fingía sorpresa, asentía y cambiaba de tema. Sabía que Madison estaba midiendo los tiempos, esperando su movimiento. Y llegó. 2 semanas después, Madison pidió verla. Le escribió un mensaje largo, empapado en culpa y justificaciones: necesito hablar contigo. No puedo vivir con esto. Quiero pedirte perdón en persona. Claire lo leyó 3 veces. Luego respondió con un simple está bien. Se citaron en una cafetería discreta, lejos de la Universidad de Marlene, lejos del vecindario donde todos las conocían. Claire llegó antes. Se sentó junto a la ventana, pidió un té y observó su propio reflejo en el cristal. Su rostro se veía distinto, menos blando, más decidido. Era el rostro de alguien que había aprendido algo irreparable. Madison llegó puntual, vestida con sencillez forzada, suéter beige, sin maquillaje, el cabello recogido en una trenza. Parecía un intento de humildad. Al verla, Claire comprendió que cada detalle estaba cuidadosamente calculado. Gracias por venir, dijo Madison con voz temblorosa. Claire asintió sin responder. La joven bajó la mirada, esperó unos segundos, luego empezó su discurso. Sé que lo que hice fue imperdonable, dijo, casi susurrando. No hay un día que no me arrepienta. Quiero pedirte disculpas, no porque espere que me perdones, sino porque necesito hacerlo. Cada palabra sonaba pulida, ensayada, diseñada para sonar humana. Claire la dejó hablar. No interrumpió. Sabía que el silencio era su mejor arma. Logan, Madison hizo una pausa, fingiendo contener un sollozo. Logan se siente destrozado. No deja de hablar de ti. Dice que te ama, que cometió un error, pero que el matrimonio ya estaba quebrado. Ahí estaba la frase. Él ya estaba quebrado, la excusa clásica que convierte la traición en consecuencia, no en decisión. Claire clavó su mirada en ella, sin decir nada. Madison se revolvió en su asiento, incómoda ante esa calma. No quiero justificarme, continuó. Pero creo que ustedes necesitan cerrar este ciclo. A veces, las cosas simplemente se acaban. Tal vez sea mejor para los dos seguir caminos distintos.
Claire comprendió entonces el verdadero motivo del encuentro. Madison no había ido a disculparse, sino a empujarla hacia el divorcio. A asegurarse de que el terreno quedara limpio para volver a entrar en la vida de Logan sin escándalos. Interesante, dijo Claire al fin, con voz suave. Eres muy madura para tus 24 años, Madison. Hablas como alguien que ha pensado todo esto con mucho detalle. La joven alzó la vista, sorprendida por el tono. Solo quiero lo mejor para todos, respondió, intentando mantener la compostura. Claro, asintió Claire, inclinándose un poco hacia adelante. Pero dime, ¿lo mejor para quién exactamente? ¿Para mi hija? ¿Para ti? ¿O para el hombre casado que ahora te dice lo que quieres oír? Madison palideció. No es eso, murmuró. Si lo es, interrumpió Claire, con calma. Y te voy a dar un consejo, Madison, no subestimes a alguien que ha perdido todo. Porque cuando una mujer se queda sin miedo, deja de ser predecible. Madison intentó sostener la mirada, pero la bajó al cabo de unos segundos. Claire tomó su bolso, se puso de pie y la observó por última vez. No te preocupes, dijo. No voy a hacer un escándalo. No aún. Salió de la cafetería con pasos lentos, respirando el aire frío de la tarde. Mientras caminaba hacia su auto, sintió que el peso en su pecho empezaba a transformarse. No en tristeza, sino en determinación. Esa noche, empezó su plan. Compró una libreta nueva y, en la primera página, escribió una sola palabra, evidencia. Debajo, anotó cada detalle que recordaba, fechas, llamadas, mentiras. Revisó extractos bancarios, correos, mensajes antiguos. Todo. No lloró. No tembló. Cada línea era un ladrillo en una estructura que estaba levantando con paciencia quirúrgica. Comprendió que la venganza emocional no la devolvería nada, pero la verdad sí. No pelearía con gritos ni con lágrimas. Lucharía con pruebas, con precisión, con inteligencia. Cuando cerró la libreta, se miró al espejo. Ya no era la mujer que había abierto aquella puerta 6 semanas antes. Era alguien nuevo. Alguien que había perdido una vida, pero había ganado una misión. Durante los días siguientes, Claire perfeccionó el arte de la discreción. Sonreía en público, mantenía su rutina y respondía a los mensajes de Logan con neutralidad. Pero en silencio, su estrategia avanzaba. Ya no era una mujer herida, era una investigadora meticulosa, paciente, fría. Sabía que la verdad no se conquista con impulsos, sino con precisión. Una tarde, mientras revisaba su libreta, ya llena de fechas y detalles, se dio cuenta de que necesitaba algo más que sospechas, necesitaba pruebas irrefutables. Así que buscó un nombre que había escuchado en un almuerzo de amigas, un investigador privado llamado Rafael Méndez, un exdetective con fama de ser discreto y eficiente. Lo contactó sin rodeos, le explicó lo esencial y le entregó una sola instrucción: no quiero interpretaciones. Solo hechos. Fechas, lugares, imágenes. Y quiero que todo sea legal. Rafael la observó en silencio, sorprendido por su tono. Acostumbrado a clientes dominados por el dolor o la rabia, no encontró nada de eso en ella. Solo calma. Entendido, respondió. Le enviaré los reportes directamente. Sin filtros. Los días se transformaron en semanas. Cada vez que el teléfono sonaba con una actualización, Claire sentía ese vértigo helado de quien sabe que la realidad está a punto de confirmarse. El primer informe llegó en un sobre manila, sellado. Dentro, 3 fotografías. Logan y Madison entrando al Hotel Astor, uno de esos lugares que fingen elegancia para disimular la repetición de los mismos pecados. Las fechas eran recientes, incluso posteriores a las promesas de no volver a verla. Claire se quedó mirando las fotos durante largo rato. No lloró. No lanzó objetos. Solo anotó la hora, el lugar y la duración. Luego cerró el sobre y lo guardó en una caja, junto con los extractos bancarios que había empezado a recopilar. Allí, en la frialdad de los números, encontró otra pista, una transferencia de $40,000 desde la cuenta compartida hacia una nueva a nombre de Logan.
Una cuenta que nunca le había mencionado. No necesitó mucho para entenderlo. Él estaba asegurando su salida, moviendo piezas para rehacer su vida sin consecuencias. Pero Claire no planeaba permitirlo. Rafael continuó su trabajo con la precisión de un cirujano. Las semanas siguientes, los informes se volvieron más densos, registros de ingresos al hotel, facturas a nombre de terceros, llamadas a medianoche, reuniones en cafés, mensajes cifrados. Todo formaba un patrón. Madison y Logan no solo seguían juntos, lo hacían con una seguridad insolente, como si la mentira ya no les pesara. Una tarde, el detective pidió verla. Llevaba un sobre grueso, lleno de fotografías, correos impresos y copias de registros públicos. Se sentaron en su estudio, la habitación donde Claire había trabajado durante años y que ahora servía como centro de operaciones. Rafael desplegó el material sobre la mesa. «Hay algo más que debes saber», dijo, mientras colocaba una carpeta aparte. Ella, la señorita Madison Carter, no es la primera vez que hace algo así. Claire lo miró con un gesto que pedía precisión. «Explíquese». Rafael abrió la carpeta y mostró un recorte de periódico universitario, fechado 3 años atrás. En él se hablaba de un escándalo discreto en la Facultad de Derecho de una universidad cercana. Un profesor casado había sido obligado a renunciar tras una relación con una estudiante. El nombre de la joven se mantenía reservado, pero las iniciales coincidían. M. Carter. Confirmé con una fuente interna, añadió Rafael. Era ella. Tenía 21 años entonces. El profesor perdió su puesto, su matrimonio y su reputación. Ella, en cambio, desapareció unos meses y reapareció en otro círculo social, completamente reinventada. Claire pasó las páginas en silencio. Los documentos hablaban por sí solos. Años después, un abogado de una firma privada había enfrentado una denuncia anónima de acoso. La investigación interna nunca prosperó, pero su esposa se divorció al poco tiempo. Rafael señaló una fotografía, Madison, más joven, en una gala de beneficencia junto a aquel mismo abogado. El patrón era evidente. Madison se infiltraba en entornos de poder, se ganaba la confianza, construía vínculos y luego los explotaba. En cada historia, había un hombre casado, una esposa desplazada, y una versión cuidadosamente editada de Madison saliendo ilesa, envuelta en compasión. Ella siempre cambia de identidad social, explicó el detective. Nuevo look, nuevo círculo, nuevo discurso. Se presenta como víctima o salvadora, según convenga. Lo suyo no es amor, es estrategia. Claire lo escuchaba con atención, sin mover un músculo. Su mente encajaba las piezas con precisión quirúrgica. Todo encajaba, las visitas espontáneas de Madison a su casa, su relación cercana con Marlene, la forma en que se había vuelto indispensable en los almuerzos familiares. El interés por ayudar a Logan con proyectos de trabajo. No había sido coincidencia. Había sido una infiltración deliberada. Cuando Rafael terminó, guardó los documentos y dijo con voz neutra. Tiene pruebas suficientes para un divorcio con causa. Si decide seguir adelante, lo ganará. Claire lo despidió con una firmeza tranquila. Luego, cuando se quedó sola, abrió la ventana y dejó que entrara el aire de la tarde. El cielo estaba gris, cargado de esa calma previa a la tormenta. Se sirvió una copa de vino y volvió a su escritorio. Abrió la libreta de evidencia y escribió en letras mayúsculas una palabra nueva, patrón. Debajo, comenzó a describir cada elemento como si escribiera el guión de una historia criminal. Hotel Astor, 3 citas. Transferencia de 40,000 pesos. Profesor 2019, abogado 2021. Rebranding social. Madison como amiga de la familia. Cada línea era un hilo que unía una red de manipulación perfectamente tejida. Claire comprendió que Madison no era simplemente una amante. Era una depredadora social. Una mujer que convertía la intimidad ajena en un trampolín, que medía sus gestos y sonrisas con la precisión de una estratega política. Pero también entendió otra cosa, si Madison jugaba con cálculo, ella debía responder con método. No con rabia, sino con estructura.
Guardó las carpetas en una caja de seguridad, junto a las copias notarizadas de los movimientos bancarios. Luego apagó las luces del estudio y se quedó de pie en la penumbra, respirando despacio. En su interior, algo había cambiado definitivamente. Ya no era la víctima de una traición doméstica. Era la autora de una operación de verdad. Y en su nueva historia, cada mentira tendría su consecuencia, cada sonrisa tendría su precio, y cada secreto, tarde o temprano, sería revelado. El plan nació en silencio, una noche sin luna, frente al escritorio donde Clyde había pasado semanas acumulando pruebas. En la superficie, la vida parecía haber retomado su cauce, Marlene seguía estudiando, Logan enviaba mensajes confusos mezclando disculpas y promesas, y Madison había desaparecido del radar público. Quizá creyendo que el peligro había pasado. Pero Clyde no olvidaba. Había aprendido que la venganza más efectiva no grita, se organiza. Decidió que el golpe debía ser quirúrgico, definitivo y, sobre todo, público. No para humillar por impulso, sino para impedir que nadie pudiera reescribir la historia. Ni Logan, con su victimismo de manual, ni Madison, con su papel de arrepentida. La verdad debía salir a la luz frente a todos, sin posibilidad de defensa. El primer paso fue buscar al mejor abogado. No uno común, sino un estratega con reputación de ser despiadado en los tribunales. Se reunió con Elena Vargas, una abogada de voz baja y mirada precisa que había manejado divorcios de alto perfil. Clyde llegó con una carpeta gruesa bajo el brazo. Elena la escuchó en silencio, hojeó los documentos y levantó una ceja. «Tienes más que suficiente», dijo al final. Pero esto, sostuvo una foto de Madison y Logan entrando al hotel, no solo servirá para el divorcio. Si lo manejas bien, lo destruye socialmente. No quiero destruirlo, respondió Clyde con calma. Solo quiero que la verdad exista donde todos puedan verla. Elena la observó un momento antes de asentir. Sabía reconocer a una mujer que ya no necesitaba consuelo, sino un plan de ejecución. Durante las semanas siguientes, trabajaron juntas en la línea temporal de los hechos. Cada fotografía, mensaje y extracto fue ordenado con la precisión de un expediente judicial. Clyde preparó una presentación completa, desde la primera señal de engaño hasta las pruebas finales. Había imágenes de los encuentros en el hotel, copias de las transferencias bancarias, mensajes entre ellos y hasta capturas de publicaciones eliminadas de Madison, recuperadas por el investigador. En paralelo, Elena se encargó de formalizar la demanda, mientras Clyde pulía el componente emocional del plan, el contexto público del desenlace. No bastaba con la evidencia legal, hacía falta el escenario perfecto para que la máscara de Madison cayera sin posibilidad de volver a ponerse. La oportunidad llegó sola, el cumpleaños de Marlene. Clyde la escuchó mencionarlo una tarde, mientras hablaba por teléfono con una amiga. Planeaba una pequeña reunión en casa, con algunos familiares y amigos cercanos. Entre los invitados, naturalmente, estaría Madison, si es que se atrevía a aparecer. Era el entorno ideal, familiar, íntimo, y al mismo tiempo, imposible de manipular. Esa noche, mientras preparaban la cena, Marlene comentó con ingenuidad. «Mamá, creo que Madison va a venir. Dijo que quiere verme, que tiene algo importante que decirme». Clyde fingió una sonrisa. «Claro, cariño. Será lindo verla después de tanto tiempo». Por dentro, la decisión se cerró como una puerta de hierro. La presentación estaría lista para ese día. No como una confrontación, sino como una exposición impecable de hechos. Sin gritos, sin lágrimas, sin margen de duda. Los días previos fueron un torbellino meticuloso. Clyde repasó cada detalle del evento como si fuera una obra teatral, la lista de invitados, los asientos, el horario. En el comedor, preparó el proyector y verificó el sistema de sonido. En su portátil, guardó la presentación bajo un nombre neutro, Recuerdos de Familia. Mientras tanto, Elena la mantenía informada sobre el avance del proceso judicial. Las pruebas financieras y testimoniales bastaban para asegurarle la casa, las cuentas conjuntas y la custodia total de los bienes. Logan no lo sabía aún, pero la red ya estaba tejida.
La mañana del cumpleaños amaneció despejada. La casa olía a flores frescas y pastel de vainilla. Marlene, radiante, se probaba su vestido frente al espejo, ajena a la tormenta que estaba por desatarse. Claire la observaba desde la puerta con ternura y una punzada de culpa, aunque sabía que el daño de ocultarle la verdad sería mucho peor que el impacto de conocerla. Por la tarde, los invitados comenzaron a llegar. Risueños, con regalos y abrazos. Entre ellos, Logan, vestido con una elegancia exagerada, intentando proyectar normalidad. La miró con un atisbo de esperanza. Claire le devolvió una sonrisa vacía. Sabía que era la última vez que la vería como su esposa. Madison llegó media hora después. Entró con el aplomo de quien cree tener todavía control. Llevaba un vestido claro, maquillaje suave, esa misma expresión ensayada de víctima arrepentida. Al verla abrazar a Marlene, Claire sintió un estremecimiento. Era la última mentira antes de la verdad. Cuando todos estuvieron sentados para el brindis, Claire se levantó. Antes del pastel, dijo con voz tranquila, quiero mostrarles algo especial. Un pequeño recuerdo de estos años en familia. Los murmullos cesaron. Logan la observó con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Madison, en cambio, sonrió, creyendo que Claire realmente pretendía un gesto de reconciliación. Claire conectó su laptop al proyector. En la pantalla apareció el título, La verdad sobre Madison Carter. La sala se quedó en silencio absoluto. La primera imagen fue una foto nítida de Madison y Logan en el lobby del Hotel Astor. Luego otra, y otra más, las fechas, las horas, los registros. Después, los mensajes recuperados, no puedo dejar de pensar en ti. Ella no sospecha nada. Esta noche en el Astor, habitación 214. El murmullo creció como una ola. Marlene miraba la pantalla sin comprender. Madison palideció, buscando su bolso, sus ojos girando en todas direcciones como un animal acorralado. Esto, continuó Claire, su voz firme, sin temblor, no es un rumor, ni un malentendido. Es una historia con principio, desarrollo y fin. Una historia que empezó con confianza y terminó con traición. Y hoy, frente a mi hija, frente a mi familia, decido cerrarla. Pasó a la siguiente diapositiva, el resumen del investigador privado, con los antecedentes de Madison, los casos previos, los nombres borrados pero las fechas intactas. Cada línea era un cuchillo bien afilado. Madison se puso de pie, intentando hablar. Esto es una locura. No tienes derecho. Tengo todo el derecho, la interrumpió Claire. Tú entraste en mi casa, en mi vida, y en la confianza de mi hija. Y hoy, Madison, todos pueden ver quién eres realmente. El ambiente se tensó. Marlene rompió a llorar, confundida, mientras Logan intentaba acercarse. Pero Claire levantó la mano. No, dijo. No digas nada. Hoy las palabras ya no te sirven. La última imagen de la presentación fue simple, un fondo blanco y la frase fin de la mentira. Claire apagó el proyector. El silencio duró unos segundos que parecieron eternos. Madison salió corriendo, empujando a la gente, con lágrimas que ya no parecían reales. Logan la siguió, pero al cruzar la puerta, un hombre de traje, un asistente de la abogada Vargas, se acercó con un sobre. Documentos de divorcio, dijo con cortesía. Firma de recepción. Logan se quedó petrificado. Claire, en cambio, permaneció inmóvil, serena. La verdad estaba completa, el guión cerrado. Cuando el último invitado se marchó y la casa quedó en silencio, Marlene se acercó a su madre, temblando. ¿Desde cuándo lo sabías?, preguntó entre lágrimas. Claire la abrazó, sin responder de inmediato. Luego le susurró. Desde el día que decidí no seguir siendo la última en enterarme. Y por primera vez en mucho tiempo, respiró sin miedo. El silencio después del video fue absoluto, casi físico, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para moverse. Nadie en aquella sala se atrevía a respirar. En la pantalla, aún congelada, permanecía la última diapositiva, fin de la mentira.
Las luces, suaves y cálidas unos minutos atrás, parecían ahora un interrogatorio. Madison estaba de pie, los ojos desorbitados, las mejillas encendidas por una mezcla de rabia y vergüenza. Intentó hablar, pero la voz se le quebró en un hilo agudo. Esto es una manipulación, balbuceó, mirando a todos. Ella lo planeó. Está enferma. Clyde no respondió. No necesitaba hacerlo. Bastaba con la evidencia que todos acababan de ver, los registros del hotel, las capturas de mensajes, los nombres, las fechas, los rostros. Los murmullos crecieron como una ola, y cada palabra era un cuchillo que desgarraba lo que quedaba de la reputación de Madison. De pronto, una mujer mayor entre los invitados, una desconocida para la mayoría, dio un paso al frente. Yo la conozco, dijo, con voz temblorosa pero firme. Hace 3 años trabajé en la Universidad de Belmont. Ella destruyó el matrimonio de un colega mío. Hizo exactamente lo mismo. Promesas, mentiras, manipulación. Los presentes la miraron con espanto. Madison palideció por completo. La mujer continuó. Cuando todo salió a la luz, desapareció. Nadie volvió a verla. Hasta hoy. Ese testimonio selló el veredicto moral. El público no necesitaba más pruebas. El rumor se transformó en certeza, y la certeza en condena. Madison retrocedió unos pasos, respirando agitadamente. Su máscara, tan cuidadosamente construida, se desmoronaba frente a todos. Esto es una trampa, gritó, apuntando a Clyde con el dedo. Eres una psicópata, Clyde. Una psicópata. Clyde permaneció inmóvil. Su calma era tan cortante que resultaba más temible que cualquier grito. No, Madison, dijo al fin. Solo soy alguien que aprendió a defenderse. En ese momento, Marlene se puso de pie. Tenía los ojos llenos de lágrimas, el rostro desencajado. Miró a Madison, luego a su madre, y finalmente a su padre. ¿Es verdad? Le preguntó a Logan, con la voz rota. ¿Todo? Logan, incapaz de sostenerle la mirada, asintió apenas. Fue un error, empezó, pero Marlene lo interrumpió. No. Gritó, golpeando la mesa. No fue un error, fue una elección. El llanto le subió por la garganta y la habitación entera se estremeció. Se apartó de ambos, temblando, y salió al jardín, necesitando aire. Clyde la observó irse, sabiendo que en ese instante su hija estaba creciendo a la fuerza, descubriendo de golpe la verdad sobre el amor y la traición. Logan intentó acercarse a Clyde, pero ella dio un paso atrás. Ya basta, dijo con frialdad. No hay nada que explicar, nada que reparar. En ese instante, el asistente de la abogada Vargas, que había esperado discretamente en la entrada, se adelantó con un sobre en la mano. Señor Logan Wells, anunció con tono profesional, estos son los documentos oficiales de divorcio. Notificación inmediata. Logan quedó paralizado. Sus manos temblaban mientras sostenía el sobre. Clyde, sin levantar la voz, añadió. Tienes 24 horas para recoger tus cosas y salir de la casa. Después de eso, cualquier intento de volver será considerado intrusión. Madison, al escuchar aquello, lanzó una carcajada nerviosa. ¿Crees que ganaste? Escupió, las lágrimas mezclándose con el maquillaje. Nadie te va a creer fuera de esta casa. Logan y yo. Tú y Logan ya no son nada, interrumpió Clyde. Y créeme, pronto nadie querrá oír tu nombre. Madison quiso responder, pero su propio cuerpo la traicionó, la voz se le quebró, el llanto se volvió espasmos, y la dignidad que intentaba mantener se disolvió. Corrió hacia la puerta, tropezando con una silla. Algunos invitados se apartaron, otros simplemente la miraron marcharse sin decir una palabra. Cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio volvió, pesado y definitivo. Logan permaneció inmóvil, con el sobre aún en las manos. Clyde, murmuró. No me hables, dijo ella, firme. Esta conversación terminó hace tiempo, pero tú insististe en alargarla. Ahora ya no queda nada que discutir.
Logan bajó la cabeza. Por primera vez, comprendió que no había retorno posible. Esa noche, la noticia corrió más rápido que el propio escándalo. En cuestión de horas, las fotos y los rumores empezaron a circular en redes sociales. Alguien, quizá uno de los invitados, filtró fragmentos del video. En ellos, se veía con claridad la presentación, los mensajes, los rostros. El nombre de Madison Carter comenzó a aparecer en publicaciones y foros, acompañado por frases como la rompehogares profesional o la manipuladora de Belmont. Para el amanecer siguiente, Madison había sido despedida de la firma donde trabajaba como asistente de marketing. Su nombre se convirtió en sinónimo de escándalo, y su reputación se desintegró más rápido de lo que la había construido. Intentó contactar a Logan, pero él, ahora sin poder ni refugio, no respondió. Días después, Clyde recibió una llamada del abogado de la familia de uno de los hombres involucrados en los casos anteriores. «Queremos agradecerle», dijo, «por exponerla. Nadie había logrado que alguien le pusiera un alto. Estamos preparando una orden de restricción». Clyde colgó y se quedó un largo rato mirando por la ventana. El jardín estaba en calma, y el canto de los pájaros le pareció extrañamente limpio. No había satisfacción, no había triunfo. Solo una sensación de cierre. Esa tarde, Marlene volvió a casa. Entró sin hablar, se acercó a su madre y la abrazó. No preguntó más. No necesitaba hacerlo. Entre las dos, el silencio no era vacío, sino comprensión. Logan se marchó 3 días después, sin despedirse. La casa volvió a ser un espacio habitable, libre de sombras. Clyde, en su estudio, guardó la libreta de evidencia en una caja y la cerró. No como quien borra el pasado, sino como quien archiva una lección aprendida. Esa noche, mientras apagaba las luces, pensó en Madison, en su sonrisa calculada, en su caída pública, en su huida torpe. No sintió odio, solo un tipo de paz distinta, la que llega cuando la justicia no la dicta un juez, sino la verdad expuesta ante todos. Y al cerrar los ojos, comprendió que su historia ya no era la de una mujer traicionada, sino la de una que había aprendido a convertir el dolor en estrategia. Una mujer que, frente a la mentira, eligió el arma más poderosa, la verdad, dicha en el momento exacto, frente a quienes debían escucharla. El divorcio se resolvió con la misma precisión con la que Clyde había construido su venganza. Sin gritos, sin súplicas, sin segundas oportunidades. Un juez firmó los papeles 3 meses después del escándalo. Los abogados de Logan no tardaron en rendirse, las pruebas eran demasiado contundentes, los movimientos financieros imposibles de justificar y la opinión pública, que alguna vez le fue favorable, ahora lo señalaba como cómplice de una mujer sin escrúpulos. Clyde conservó la casa, las cuentas conjuntas, y lo más importante, su nombre limpio. Cuando el proceso terminó, Clyde no celebró. Simplemente respiró. Había ganado algo más profundo que un juicio, la tranquilidad de no deberle explicaciones a nadie. Durante los meses siguientes, la casa se transformó. Pintó las paredes, cambió los muebles, abrió las ventanas que antes mantenía cerradas por costumbre. Cada rincón fue purgado del pasado, convertido en una versión nueva de sí misma. En el jardín, donde antes apenas pasaba, comenzó a pasar las tardes con un libro y una taza de té. No era felicidad todavía, pero sí una paz distinta, silenciosa, que empezaba a parecerse a ella. Marlene, por su parte, atravesó su propio duelo. La traición de su padre y la pérdida de una amiga fueron heridas difíciles de comprender a su edad. Clyde decidió no esconderle nada más. Le propuso asistir juntas a terapia, y así lo hicieron. Las primeras sesiones fueron duras, lágrimas, reproches, silencios. Pero con el tiempo, madre e hija encontraron en ese espacio algo más que consuelo, encontraron reconstrucción. La psicóloga, una mujer de voz serena, les explicó que la traición no solo destruye vínculos, también revela fortalezas. Clyde lo entendió poco a poco, cada sesión era una forma de recuperar su identidad, una que había dejado enterrada bajo años de rutina y sacrificio.
Aprendió a mirarse sin culpa, a no definirse por el dolor y a reconocer que la justicia no siempre se mide en castigos, sino en libertad. El tiempo avanzó con una calma nueva. El verano siguiente llegó sin ruido, trayendo consigo una sensación de normalidad que al principio asustó, pero luego reconfortó. Claire volvió a su trabajo en diseño, abrió un pequeño estudio desde casa y empezó a recibir encargos. Sus días se llenaron de proyectos, música y conversaciones livianas. Su sonrisa, lenta pero auténtica, empezó a regresar. Un año después del escándalo, en una tarde luminosa de otoño, Claire salió a caminar por el centro. Se detuvo frente a una cafetería donde solía ir antes de que su mundo se derrumbara. Mientras esperaba su orden, un movimiento familiar en la mesa del fondo captó su atención. No necesitó mirar dos veces. Era Madison. El cabello más corto, teñido de oscuro, otra versión reinventada de sí misma. Llevaba un vestido sobrio, una sonrisa medida, la misma postura ensayada. Frente a ella, un hombre de mediana edad, anillo de matrimonio visible, reía sin percibir el peligro. La escena era un eco de otras tantas, un ciclo repetido. Durante unos segundos, Claire la observó con una mezcla de asombro y distancia. No había ira, ni deseo de humillación, ni esa urgencia por exponerla que la había dominado un año atrás. Solo una certeza fría: Madison nunca cambiaría. Era una criatura de su propio patrón, condenada a repetirlo hasta quedar sola. El hombre se levantó para ir al baño, y Madison, distraída, giró la cabeza hacia la ventana. Sus ojos se cruzaron con los de Claire. Por un instante, la joven pareció congelarse. Había sorpresa en su mirada, pero también algo más: miedo. Claire no apartó la vista. Sonrió, con serenidad. Una sonrisa sin veneno, sin desafío, sin venganza. Una sonrisa que decía: ya no puedes tocarme. Madison bajó la mirada de inmediato, como si necesitara escapar del peso de esa calma. En ese gesto, Claire comprendió lo que nunca había visto con tanta claridad: ganar no era destruir, era soltar. Pagó su café, salió a la calle y respiró el aire frío. El cielo estaba despejado, y la ciudad sonaba viva, como si el mundo hubiera vuelto a su ritmo natural. Caminó sin prisa, disfrutando de la sensación del sol en la piel, del murmullo de las hojas, del simple hecho de estar. Esa noche, mientras preparaba la cena, Marlene llegó del trabajo. Se sentaron juntas, como tantas veces antes, hablando de cosas pequeñas: un nuevo proyecto, una película, un viaje pendiente. El pasado parecía un sueño distante, un capítulo cerrado en un libro que ya no dolía releer. Después de cenar, Claire subió al estudio y abrió la ventana. Desde allí, el jardín se veía distinto, más verde, más suyo. En el estante, aún guardaba la libreta negra con la palabra evidencia. La tomó entre las manos, la abrió por la última página y escribió con trazo firme: paz, la victoria más difícil de todas. Luego la cerró y la guardó para siempre. Al mirar su reflejo en el vidrio, no vio a la mujer traicionada que alguna vez fue, sino a alguien nuevo. Alguien que había enfrentado el infierno y había elegido no quedarse a vivir en él. Y mientras el viento movía las cortinas, Claire comprendió que la verdadera victoria no había sido exponer a Madison ni ganar el juicio, sino recuperarse a sí misma. Porque, al final, Madison podía seguir repitiendo su juego, pero Claire ya no era una pieza dentro de él. Ella había ganado de verdad.